años en Alemania. Para nosotros es un placer tenerla en nuestra institución, y más aún acompañada por dos magníficos intelectuales. Me van a presentar El color de los hechos, narrativa breve, 1926-2016, editado por la Biblioteca Abraham Valdemar. Recibamos pues a Teresa y a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Motivos inesperados han impedido que Alberto Benavides Ganosa esté presente esta tarde en la presentación del Color de los Hechos, libro que reúne parte de la narrativa breve de Teresa Ruiz Rosas, publicada por la Biblioteca Abraham Valdemar. Ya el año 2004, Alberto había dado a conocer bajo el sello de Antares y en edición trilingüe, español, alemán e inglés, el cuento Detrás de la calle Toledo, galardonado en París con el premio Juan Rulfo. Dicho cuento forma parte del presente volumen, El color de los hechos, entre aquellos ambientados en Arequipa, pero a partir del que lleva por nombre El café preferido de Monsieur Turremin, estos relatos adoptan la forma de un impensado, vertiginoso viaje a través de recuerdos y ciudades, tales como Barcelona, Neuchâtel y Tetuán, teniendo como trasfondo los acontecimientos políticos y culturales que han marcado nuestra época. Tal vez sea posible encontrar rasgos sublimados de autobiografía en estas narraciones de Teresa, aunque su biografía en realidad parece ser la de una persona consagrada al trabajo constante. Desde su temprano interés por el aprendizaje de idiomas, estudió alemán, inglés, francés y ruso en su Arequipa natal. Teresa Ruiz Rosas no ha cejado en ese empeño. En Europa siguió estudios de filologías húngara y alemana en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, realizando luego prácticas de traducción simultánea en la OIT en Ginebra, Suiza. En España estudió filología hispánica y traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona. En una segunda etapa, hacia finales de la década de los 80, hizo estudios de posgrado en germanística y filología hispánica en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo de Brisgovia, donde también ejerció como docente y lectora de español. Teresa Ruiz Rosas ha tenido asimismo a su cargo la edición y adaptación lingüística de documentales, series de ficción, entrevistas y noticieros para la televisión alemana. Y en la actualidad es docente de la Universidad Albert Magnus de Colonia, Alemania, ciudad donde reside. Todos los estudios, investigaciones y esfuerzos que Teresa Ruiz Rosas ha desplegado conforman el cuerpo de su actividad central de escritora,
novelista, narradora. Hay escritores que proceden de las filas del periodismo, la antropología o de estudios convencionales de literatura. La obra de Teresa, en cambio, proviene de las canteras mismas del lenguaje, lo cual le otorga la solidez y a la vez la eficacia y plasticidad que la definen. Sobre estos y otros temas relativos al quehacer de Teresa disertará con más autoridad que yo Gabriel Ruiz Ortega, a quien cedo gustoso la palabra. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias Teresa por la invitación y bueno, es un placer siempre estar acá en la Casa de la Literatura Peruana. Es quizá uno de los pocos eventos, uno de los pocos espacios que se dedica a promover la lectura, la difusión, no en comparación a otras instituciones del Estado que no hacen nada al respecto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la Casa de la Literatura mantiene, digamos, una actividad constante y eso es algo que a mí como lector me hace sentir bastante bien, ¿no? La verdad, o sea, me gusta siempre estar en un espacio de discusión, ¿no? En principio había escrito un texto, digamos, de una manera más responsable para leerlo, pero en la mañana tuve un arrebato y decidí hacer unos apuntes para poder hacer una exposición, para más o menos poder cartografiar a Teresa dentro de la narrativa peruana, ¿no? Contemporánea, ¿no? Más o menos, si hacemos un poco de memoria, a partir del año 2000, digamos, económicamente el país empieza a mejorar, ¿no? Digamos, se empieza, digamos, a haber mayor movimiento de dinero y, digamos, se empiezan también a gestar también proyectos editoriales, ¿no? Empiezan a fortalecerse las editoriales, digamos, que ya eran poderosas y también empiezan a aparecer editoriales nuevas también, las editoriales independientes. Yo estuve muy atento a ese fenómeno que hubo en ese entonces, más o menos mediados del 2000, pero no tanto por la aparición de editoriales, sino que estas editoriales independientes permitieron que aparezcan nuevas escritoras. O sea, permitieron, digamos, que autoras, por ejemplo, cuando uno le preguntaba por autoras peruanas, por ejemplo, en los 90, que más o menos que es la edad donde, digamos, los años donde yo en lo personal empiezo a leer ya narrativa con voracidad, cuando me preguntaban por narradoras de los 90, yo o sea, ubicaba muy pocas, o tenía que hacer un verdadero trabajo de arqueología para ubicar narradoras peruanas dentro de la tradición narrativa peruana. Sin embargo, en los 2000, con nuestras nuevas editoriales, empezamos, digamos, a leer a más autoras, ¿no? Y de la nada empezamos a tener muchas, y tanto así que cuando tuve la oportunidad de hacer una antología de nuevas narradoras peruanas, aparecía en 2000 en adelante, manejé un universo más o menos de 40 o 50 autoras y a mí me parecía por eso, pues, o sea, histórico, ¿no? O sea, nunca había visto tantas autoras en tan poco tiempo, ya sea de Lima, de provincias, ¿no? Y lo que veía también era que así como había buenas autoras, también había autoras regulares, autoras mediocres y autoras que no tenían absolutamente nada que decir, ¿no? O sea, igual que pasa también con los pares varones, ¿no? Que también hay autores buenos, mediocres y malos, sobrevalorados, o lo que sea, ¿no? De este grupo, digamos, de nuevas narradoras que aparecieron, a mí me llamó mucho la atención el trabajo, por ejemplo, de Susana Notenius, que es una escritora bastante interesante, que tiene un libro que se llama Crisis Respiratoria, que es su primer libro. Me gustó bastante el trabajo de Yuli Traseñí. Yuli se ha reeditado en estos días su único libro de cuentos, porque bueno, Yuli Traseñí falleció de cáncer hace unos años. El libro se llama Maldita Sea, es un libro que recomiendo. Apareció también Karina Pacheco, que es una muy buena contadora de historias, ¿no? Tiene una novela que se llama La Voluntad del Molle, que también recomiendo. Apareció también Alina Gadea, que tiene una novela que se llama Otra Vía para Doris Kaplan. Y entre las más jóvenes que han aparecido en los últimos años está Miluska Benavides, que tiene un cuentario muy bueno. La verdad que yo no entiendo por qué no suena más como debería sonar Miluska, que se llama La Casa Espiritual.
Lo que pasa es que Miluka también es... o sea, hagan el favor, digamos, de buscar a Miluka Benavides porque es una autora, digamos, muy ajena al circuito editorial y encima su libro se regalaba, o sea, ni siquiera se vendía, ¿no? Pero creo que buscando bien podrían encontrar su libro La Casa Espiritual. Jennifer Sordan, que tiene una muy buena novela que se llama Ella, y María José Caro, que tiene un muy buen libro de cuentos que se llama ¿Qué tengo que ver con eso? No, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, para mí estas autoras, digamos, en lo personal, son las más destacadas que han aparecido a partir de los 2000 en adelante, ¿no? O sea, yo creo que si algo, digamos, trajo esta bonanza económica mentirosa, bonanza económica, fue que nos permitió conocer más autoras, ¿no? Cosa que, como dije hace un momento, era histórico porque hasta antes de los 2000 había que buscar con lupa a narradoras y escritoras, ¿no? O sea, ya sea en narrativa, en poesía, ¿no? Ahora, lo que identificó a la producción, digamos, de estas nuevas escritoras es que, a diferencia, digamos, de los nuevos escritores que aparecieron a partir del 2000, era que las escritoras hacían lo sencillo, o sea, conectaban más con los lectores porque hacían lo que sus pares varones no hacían, que era simplemente contar historias. Muchos de los nuevos escritores que aparecieron en este nuevo siglo se perdieron en estas tonterías de la estructura verbal, la elasticidad lingüística, en una suerte de una masturbación celebratoria de la palabra, que al final solamente se celebraban entre ellos, pero no tenían lectores, o sea, no generaban un público lector, ¿no? Y en este sentido yo lo digo viendo ya toda esta explosión narrativa con cierta distancia, y a mí siempre me ha gustado lo que han hecho las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres simplemente era contar historias, o sea, en las mujeres estaba la ternura, la carne, el exceso, la anécdota, la frustración, la experiencia literaria. Yo lo veía eso, o sea, ¿por qué? Porque el hecho mismo de contar historias nos devuelve a nosotros como lectores al primer amor. ¿Y cuál es nuestro primer amor? Es la historia. Cuando nosotros, por ejemplo, desde niños, o sea, nuestros padres, nuestras abuelas, nos contaban historias. Eso es lo que ha identificado a las mujeres, o sea, a la producción que han hecho las mujeres en este nuevo siglo, que es, nos devolvieron a ese primer amor, que es escuchar la historia, escuchar el argumento, escuchar el asunto. Eso es lo que ha hecho que la narrativa peruana, cuando se dice que la narrativa peruana última atraviesa un buen momento, se lo debe en un 80% a las mujeres. O sea, las mujeres le pusieron la sal a la narrativa peruana, o sea, le pusieron el condimento. Yo creo que sin una producción de mujeres, creo que nuestra narrativa seguiría estando a la deriva, tal y cual como estaba en los 90, ¿no? Con la narrativa que se hacía en los 90, ¿no? Y, a ver, como he hecho algunos apuntes, quiero seguir más o menos, pero ya me perdí, pero igual quiero volver a lo que estaba hablando. Claro, entonces, cuando se habla de este buen momento de la narrativa peruana, y sobre todo ya centrándonos en la producción que hacen las mujeres, a veces algunas personas por ignorancia o por cierta posería o por ser algo efectista, no reconocen lo que vino atrás, o sea, lo que empezó a gestarse en años anteriores, ¿no? Entonces, si algo yo puedo decir en general, tanto de los nuevos lectores como los nuevos escritores, hombres y mujeres de este nuevo siglo, es que hacen un alarde verdaderamente preocupante de un desconocimiento de lo que se ha estado haciendo antes, ¿no? O sea, si uno recorre, claro que también es entendible, si uno recorre la historia de la tradición narrativa peruana, hay pocas mujeres, pero dentro de lo poco hemos tenido grandes voces, o voces interesantes, o por lo menos voces atendibles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grandes narradoras, en ese sentido, o narradoras que debemos leer, ¿no? O sea, yo pienso inmediatamente en Magda Portal, por ejemplo, pienso en Laura Riesco. Avanzando un poco más, está Rocío Silva Santisteban, Giovanna Polarolo, Patricia de Sousa, Mariela Sala, Rita Jarque y, claro, Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Y ya ahora sí nos centramos en la galaxia de Teresa Ruiz Rosas, porque me estaba mirando con algo de... ¿no? Porque estaba hablando que la gente no me dijo.
Entonces, eso y... Entonces, yo recuerdo que en el año 98, 99, tuve mi primer acercamiento con Teresa, que es a través de esta novela que he traído acá, que es una obra maestra, que es El Copista, que quedó finalista en el Premio Real del año 1994. Yo le guardo mucho cariño a esta novela por cuestiones también personales, porque es una novela que compré aquí en Amazonas y parece que el vendedor de Amazonas lo robó de una biblioteca porque tiene la marca de una biblioteca, o sea, tiene el sello de Biblioteca Pública Huelva, Federico García Lorca, o sea, de España. Esto de acá, y bueno, esta novela de acá tuvo saludos, tuvo buenas críticas, tuvo muy buenas reseñas, y a lo largo de los años ha sabido abrirse camino, pero ha sabido abrirse camino de la manera como los libros de verdad se abren camino, a través de la recomendación de los lectores. Son los lectores, pero lectores exigentes, o sea ya lectores de la academia o lectores, digamos, ya diletantes, que siempre han reconocido en esta novela un clásico, un pequeño clásico de la narrativa peruana contemporánea, ¿no? Pero también a nosotros, o sea, cuando yo empezaba a seguir todo este círculo de miseria, que es el círculo literario peruano, es ¿por qué? O sea, yo me hacía una pregunta obvia, ¿no? O sea, que a veces sentido común, ¿no? O sea, ¿por qué la obra narrativa de Teresa Ruiz Rosas no tiene la resonancia que debería tener, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, si críticos de la talla, críticos temidos como Ignacio Echevarría, saludan a Teresa Ruiz Rosas en España, y eso que Ignacio Echevarría no se casa con nadie? Aquí la obra de Teresa no haya tenido la resonancia que merece. Y obviamente yo puedo dejar de lado ya esa referencia a Ignacio Echevarría y me fijo en lo que aparece en la contratapa de esta otra muy buena novela de Teresa, que es La Mujer Cambiada. Por ejemplo, aquí Enrique Vilamar las dice: las novelas de Teresa Ruiz Rosas siempre las recomiendo por su humor e inteligencia, y más esta última por una originalidad en la trama y una sobriedad en el tratamiento de la situación dramática más afinadas que nunca. Brilla aquí su talento excepcional, aún a la espera de un reconocimiento amplio en su país de origen. O sea, esto no lo está diciendo, pues, bueno, tampoco no quiero nombrar críticos locales, pero no lo está diciendo cualquiera, ¿no? O sea, lo está diciendo uno de los más grandes escritores que tiene la lengua española actualmente, y yo he hablado con Enrique porque Enrique es mi amigo, y coincidimos en que obviamente extraña esa no resonancia acá de la obra de Teresa, ¿no? Y hoy, obviamente, con el tiempo, Teresa no solamente se quedó en esta novela de acá, sino siguió publicó esta novela que ya mostraba acá, que es La Mujer Cambiada, y hace poco publicó una novela de dimensiones colosales, que es Nada que declarar, ¿no? Que es una novela que no solamente hay, digamos, una calidad literaria, sino también hay un afán de denuncia, ¿no? Es un afán de denuncia sobre la trata de las personas, o sobre este comercio que hay sobre las mujeres, ¿no? que las prostituyen. Entonces es algo bien interesante encontrar no solamente calidad literaria, sino también una suerte de mensaje, digamos, moral, ¿no? en un libro, ¿no? Algo que también en su dimensión también lo hace este gran escritor norteamericano que es William T. Goldman, que también denuncia estas cosas, pero sin resentir, digamos, la calidad literaria. Entonces lo que estoy diciendo no es poca cosa, o sea, es netamente una muestra más del gran talento que tiene Teresa Ruiz Rosas como escritora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y, a ver, que lo que pasa es que me pierdo, entonces tengo que volver un poco. Bueno, y también, como sabemos, no solamente Teresa tiene una trayectoria importante como narradora, sino también a Teresa la hemos leído sin leerla, gracias a su faceta como traductora. O sea, la vez pasada estuve conversando con Teresa y ella me comentó que había traducido a Otto Strauss, que es un gran autor alemán, y justamente yo estaba leyendo a Otto Strauss, estaba releyendo algunas cosas de él, y claro, no era lo que estaba leyendo de Otto Strauss, no era un libro que tú habías traducido, pero era un autor que se admiraba, ¿no? Entonces creo que cualquiera no traduce a un autor de esa talla, la verdad. O sea, como traductora, Teresa Ruiz Rosas, o sea, ha
ha contribuido bastante a la formación, digamos, de muchos lectores, la verdad. O sea, a mí, Voto Estrados para mí es un autor capital en mi vida. O sea, sin Voto Estrados yo creo que no me hubiese, digamos, no me hubiese aferrado más a la literatura cuando en ese momento de indecisión uno también corre, ¿no? Cuando dice, bueno, la literatura para qué sirve, pero llega el autor preciso y te refrenda la confianza, ¿no? En la literatura, y ese autor es Voto Estrados, al menos para mí, ¿no? Entonces, saber que lo has traducido, entonces, es un motivo más, digamos, para mirar y quererte más, ¿me entiendes? En ese sentido, ¿no? Entonces, es que lo que pasa es que si no se dicen estas cosas ahora no se dicen nunca, porque y encima a mí no me gusta mucho comentar por Facebook, entonces uno aprovecha estos momentos, ¿no? Bueno, entonces, como estaba diciendo, está la faceta de traductora de Teresa, ¿no? Y obviamente, y esto yo lo voy a decir con mucho respeto, o sea, yo respeto mucho la trayectoria. Sé que hace un momento mencioné a unas autoras que son importantes, pero también es cierto de que hay que valorar y analizar la obra también dentro de una proyección de libros también, ¿no? O sea, ya sea por los problemas que haya habido. Por ejemplo, hay autoras, por ejemplo, que entregaron buenos libros, pero que no supieron entregar otro libro más, no por falta de talento, a lo mejor habrá sido por falta de oportunidades para editar. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y siempre, por ejemplo, se ha dicho de que Laura Riesco, digamos, es una autora importante, y efectivamente es Laura Riesco una autora importante, es Laura Riesco una autora que hay que rescatar, leer y discutir todas las veces que sea posible. Ella tiene una novela muy buena que es Jimena de dos Caminos, que me parece una novela importante. Pero ahora que Laura Riesco no está, la pregunta maliciosa que uno se hace es ¿quién coge esa posta? Pero no coger la posta porque, bueno, no, o sea, sale el titular entre los suplentes, no, sino quién coge la posta por derecho, digamos, de obra, por producción de obra, por afinidad en escritura, por constancia en escritura, por persistencia en publicar. Y eso yo no lo pienso mucho. O sea, para mí quien es la narradora mayor, o sea, en el Perú en estos momentos es Teresa Ruiz Rosas, ¿no? O sea, no lo digo por el copista, sino también lo digo por La Mujer Cambiada, lo digo por Mar Declarar, y por su libro de cuentos también, ¿no? Y también por su faceta literaria también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, miren lo que estoy diciendo, o sea, estoy mencionando a Riesco y a Teresa Ruiz Rosas, o sea, estamos hablando de voces mayores de nuestra tradición narrativa, ¿no? Por ejemplo, Riesco nos entregó una muy buena novela, Jimena de dos Caminos, pero Ruiz Rosas nos ofrece una obra ya clásica que no deja de crecer, y ese es el punto que a mí me gusta mucho de lo de Teresa. O sea, la obra de Teresa no está cerrada, o sea, es una obra que está creciendo, o sea, es una obra que está evolucionando, o sea, es una obra que está produciendo. O sea, entonces, es obviamente que por galaxia de obra, o sea, no hay mucho que pensar en eso, o sea, para decir quién es la narradora mayor del Perú actualmente. O sea, creo que ya lo dije ya hace un momento y no quiero decirlo otra vez para no quedar, no sé, para no pecar esa masoquismo, esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora, el libro que nos cita en esta tarde, que es esta acá, que es El color de los hechos. O sea, este libro salió el año pasado y no entiendo los motivos, las razones, las circunstancias, o lo que sea, pero no figuró en otros recuentos. Solamente creo que lo mencionó Ricardo González Vigil. Bueno, pero también cuando Ricardo González Vigil menciona libros, menciona todos los libros, ¿no? Es como un catastro, ¿no? Pero no, claro, es un catastro, o sea, aparecen como 300 libros en sus recuentos, que sirven como documentos, pero para el futuro de acá unos 20 o 30 años, pero no digamos para decir que es lo mejor que se ha hecho en ese año, ¿no? Y el libro figura en ese recuento. Bueno, yo también comenté el libro también, y creo que ahí paró el asunto, ¿no? Y yo creo que ahí, esa sí es una muestra de la tremenda, digamos, mezquindad o esa suerte, digamos, que nos lleva a pensar en sospechas ocultas, ¿no? O sea, qué cosa hay para no valorar este libro como tiene que valorarse, porque no solamente es mencionarlo, sino también es comentarlo en ese sentido.
sentido, ¿no? Y no es cosa menor, porque acá en el color de los hechos estamos hablando de 30 años de labor narrativa en la parcela literaria donde la gran mayoría de escritores peruanos fracasan. O sea, ¿cuál es la parcela narrativa donde los escritores peruanos fracasan? Es en el cuento, o sea, en el relato breve, en la novela corta, en el microrrelato. O sea, a los verdaderos escritores los conoces en la brevedad, en el cuento, los conoces, digamos, en esas distancias cortas. Y lo que hace prácticamente Teresa acá es darnos una selección de lo mejor que ha hecho en 30 años de trabajo. O sea, en otras palabras, estamos ante un documento histórico, un documento literario, que obviamente no solamente tenemos que leer, sino también obviamente recomendar, porque es la única manera en la que la obra de Teresa Ruiz Rosa va a poder abrirse, o sea, recomendándolo, y prácticamente que se abra mediante el parecer de los lectores, ¿no? Por ejemplo, acá solamente he apuntado unos cuantos relatos que me han parecido a mí muy buenos. Hay uno acá que es excelente, que es el que abre el libro, que se llama La sal de la tierra. Es un relato bastante sencillo, bastante, digamos, económico en sus recursos, pero con una gran epifanía, o sea, con una gran revelación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos también otro, bueno, esto sí vendría a ser una novela corta, la verdad, que se llama Geografía de Tetuán, ¿no? O sea, me parece a mí que es una maravilla también. El café preferido de Monzón Tillman, el homónimo que titula la publicación El color de los hechos, y Última voluntad, que vendría a ser un microrrelato sobre todo bien especial, ¿no? O sea, esa brevedad combinada con erotismo, me parece que solamente gente capa lo puede hacer, ¿no? En ese sentido, ¿no? En este punto, lo que quiero recalcar es que, como dije hace un rato, acá Teresa triunfa donde la gran mayoría fracasa. Por ejemplo, hace unos días acaba de fallecer Philip Roth, y obviamente Philip Roth es un escritor al que admiramos por sus grandes novelas, pero también Philip Roth, en una entrevista que está incluida en un libro que se llama Lecturas de mí mismo, que también recomiendo a los que están interesados, él dice que un escritor, para probarse como tal, para ser bueno, para ser perdurable, tiene que ser bueno en el relato corto. O sea, tiene que demostrar la misma epifanía que demuestra en la novela, igual en el relato corto. Vamos a esperar que... Ahora, ¿por qué Teresa le va bien en este libro de acá? Es que tampoco no es que Teresa tenga, digamos, un gran secreto, o sea, no es tampoco que ella sea, digamos, una autora superdotada, no es que sea una de esas autoras que aparece cada 100 años, no, o sea, obviamente que Teresa tiene un talento, pero también su secreto es que sus secretos obedecen a insumos muy mínimos, a insumos muy manejables, ¿no? Que vendría a ser simplemente es contar historia y trabajar bien el lenguaje, nada más. O sea, los relatos de Teresa no obedecen, digamos, a grandes vanguardias, no obedecen, digamos, a grandes estructuras muy rebuscadas, no. O sea, Teresa ha sido un manual que es de Chekhov a Raymond Carver, y de ese manual, que simplemente contar historia, transmitir algo, ella entrega prácticamente un trabajo maravilloso, la verdad. O sea, si yo tengo que decir algo de este libro, El color de los hechos, este es un libro maravilloso. O sea, y sobre todo que es un libro que los relatos permiten que uno pueda aprender, y eso es algo que yo veo muy pocas veces. O sea, yo no voy a mencionar otros autores. Bueno, ahora no, en esta ocasión no. Bueno, en este momento no. Pero mencionaba varios, pues, y bueno, ¿no? Pero no, es que luego se resiente y encima están grabando, entonces lo suben en internet. No, a lo que voy es que o sea, cuando uno lee los cuentos de Teresa, por ejemplo, voy a citar uno acá, que es, por ejemplo, Telegrama. Uno lee este cuento y uno no solamente ya está disfrutando el cuento, sino también uno aprende a desmembrar el cuento. O sea, uno descompone el cuento. Es decir, bueno, esto se hace así, la trama va acá. O
sea, es como si uno estuviese asistiendo a un taller de narrativa o una clase de escritura creativa. Y definitivamente eso es magisterio, ¿no? O sea, y pocos autores pueden transmitir magisterio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Obviamente lo que yo estoy dando es una impresión muy secundaria a la impresión que interesa, que el cuento te haya gustado y que haya tenido una conexión con el cuento, obviamente, ¿no? Y obviamente el gran secreto también de Teresa, que es otro de los secretos que no deberían ser tan secretos, es que ella se preocupa mucho por perfilar a sus personajes. Uno de los grandes problemas que ha tenido la narrativa peruana desde mediados del 90 en adelante es que no tenemos personajes memorables. O sea, claro, la historia es importante, la trama es importante, pero como dice el manual, o sea, como dice Patricia Highsmith, los grandes libros, los grandes textos se sostienen en personajes. Y lo que hace Teresa es entregarnos personajes redondos. O sea, las mujeres de Teresa son mujeres, los hombres de Teresa son hombres, los jóvenes que aparecen ahí son jóvenes, o sea, son gente de carne y hueso. O sea, yo creo que eso demuestra que nuestra autora es una autora con una visión de la vida, es una autora, digamos, que sabe escuchar, que sabe mirar en ese sentido, y yo creo que ahí, digamos, también te hace un magisterio porque es algo que no se hace, lamentablemente, y es algo que son insumos que siempre están ahí. O sea, son insumos que siempre están ahí y me hace recordar mucho, por ejemplo, a estas epifanías que nos hace Julio Ramón Ribeiro, su cuento, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, al menos en mi experiencia, yo no recuerdo sus tramas, pero sí recuerdo sus personajes. O sea, un cariño que uno se forja con los personajes de Ribeiro. Es igual también con los cuentos de Teresa. O sea, hay personajes que uno los guarda. O sea, que uno piensa, o sea, por ejemplo, esa impresión que hay sobre la carne, esa carne, digamos, que se pone en la sal de la tierra, y esa sensación que deja, digamos, en los personajes, o sea, me parece, pues, o sea, digno de resaltar, porque en la realidad, o sea, demuestra mucho en ese sentido, ¿no? Y bueno, si el circuito literario en el Perú fuera normal, obviamente que este libro de acá ya sería canónico, ¿no? Pero como el circuito literario peruano, digamos, no es normal, esa tarea, digamos, la tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, los lectores. O sea, y la mejor manera de poder hacer una justicia literaria con Teresa Ruiz Rosas es precisamente recomendar a Teresa Ruiz Rosas. O sea, no solamente comprar el libro, sino recomendar el libro. O sea, la recomendación de esa suerte, digamos, del boca a boca, es la mejor propaganda que puede tener un autor. O sea, eso, por ejemplo, bueno, ahora vemos con las páginas culturales, ¿no? Donde aparece, pues, o sea, cada maravilla cada semana. Al final quedan ahí, porque al final lo que dice el crítico, el reseñista o el periodista del momento no tiene un sustento en la impresión que vale, que es la impresión del lector. Es por eso que hay mucha gente que en Facebook, por ejemplo, los escritores peruanos tienen como 500 likes, y al final cuando ven el registro de ventas, cuando ven 45, 50, o sea, esa es la verdad. O sea, por eso la narrativa peruana, o sea, bueno, ustedes no tienen Facebook, bueno, no, sí tienen Facebook, pero googleen a los escritores peruanos e invítelos, así, para que sean sus amigos, y van a ver así las payasadas que hay ahí. O sea, todos se quejan de que no tienen atención, pero sí tienen atención. Dicen, voy a presentar mi libro, tienen como 1000 likes, y al final, cuando se están vendiendo los libros, solamente se venden 15 o 20. ¿No? ¿Por qué? Porque el lector se da cuenta. Uno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo leo a un crítico por ahí, me recomienda un libro, yo me acerco a la librería, agarro el libro, lo leo, y a mí no me gusta como lector. Y ese parecer mío influye en otra gente. Y al final esa es la verdadera legitimidad. O sea, la impresión del lector final, no lo que te recomiendan. Entonces nosotros acá somos lectores. O sea, estamos acá porque obviamente valoramos y admiramos a Teresa. Entonces la clave es recomendar a Teresa. O sea, es eso, o sea, es leer el libro y recomendar, discutir el libro, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Bueno, va a ser más que nada lo primero y lo segundo, obviamente. Pero es eso, recomendarlo. O sea, creo que Teresa ya no tiene nada que demostrar. O sea, para mí es la narradora mayor en el Perú hoy en día. Pero sí necesitamos que su ciclo de lectores crezca más. Creo que ya Teresa ya cumplió, nos ha entregado una obra solvente. Yo solamente he traído 3, pero tiene una obra solvente que merece ser reconocida, y esa es la tarea de nosotros. Gracias.
Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ha sido bastante difícil llegar hasta aquí por razones ajenas a nuestra voluntad, a la voluntad de la Casa de la Literatura, y por eso les agradezco doblemente que se hayan tomado la molestia de llegar hasta aquí para acompañarnos. Agradezco muy especialmente a la Casa de la Literatura Peruana y a Sandro Chini por haber facilitado esta presentación con muy poca antelación, por razones, por circunstancias de este viaje. Y me siento muy feliz de poder por fin presentar este libro cuya edición ha estado al cuidado de Leonidas Ceballos. Era un proyecto que teníamos con Alberto Benavides, que no ha podido venir hoy, hacía ya unos años, de reunir la narrativa breve. Y bueno, estoy abrumada con las palabras de Gabriel, ya que les puedo decir. Me tendré que tomar unos vinos después, por lo menos. En todo caso, esta opción de esta edición me ha permitido revisar los cuentos, lo cual es, claro, siempre un peligro. Ahora me ha alegrado muchísimo tener a Mariela Sala, volverla a ver desde el año 89, que ella presentó mi primer libro en Barranco, en El Caballo Rojo, que ya no existe, junto con Jorge Cornejo Polar, que ya no está tampoco vivo, y fue una experiencia muy bonita. Y bueno, varios de esos cuentos, mejor dicho, todos los cuentos que estaban en ese volumen también están aquí, pero con una revisión de varios años, que me ha permitido afinarlos un poco, y eso siempre es un riesgo porque uno puede pasarse la vida corrigiendo. Cada vez que hay la posibilidad de reeditar algo, la tentación de revisar es muy grande, y uno pues le da más tiempo de revisar más, y así. Y entonces me ha permitido también hacer un experimento casi de lo que llaman los franceses de construcción, ¿no? De tomar una parte importante de otra novela y emanciparla como relato largo, ¿no? Que es el caso de la coreografía de Tetuán que mencionó antes Gabriel. En fin, entonces hay diferentes longitudes aquí en los textos, pero se trataba de eso, de mostrar el trabajo de varias décadas, y también un poco una cierta variedad de registros y de formas, digamos bajo el principio de que cada historia requiere también de su propia forma, ¿no? de un formato. Hay por ejemplo un cuento que son solo epístolas, cartas. Hay otro cuento que son dos columnas paralelas, porque son dos hechos históricos paralelos que en el fondo no tienen mucho que ver, pero que se vinculan en el cuento, en fin. Y La Sal de la Tierra, que mencionó Gabriel, tiene una pequeña anécdota, que es que me invitaron a publicarlo en un libro, La Novela del Mundo, cuando tuvo lugar la Expo en Milán, donde el Perú debía participar. Es decir, el Perú había ya pagado el anticipo para tener un stand en la Expo, y luego, por razones que desconozco porque no vivo aquí, pero seguramente no muy agradables de escuchar, no tuvo stand. Entonces llegó un momento en que, claro, lo único que había de Perú en ese momento en la Expo eran esas 5 páginas de mi cuento en esa colección. Entonces, claro, tuve un sentimiento muy curioso, muy especial por eso, y habíamos pensado, si es que tienen la paciencia y si todavía no nos tenemos que ir, no, tenemos un ratito, ¿no? En que lo leyese ahora y después podíamos conversar si tiene alguien alguna pregunta que se buena idea.
La sal de la tierra. Tiene un epígrafe de Goya: ¿qué alboroto es este? Francisco de Goya, Desastres de la guerra. Viajábamos de Puno a Cusco en el famoso tren de la sierra, aquel ferrocarril tan sólido que construyeron los ingleses en el pasado para sacar a la costa minerales, lanas y embarcarlos a Europa. Más famoso entre tanto por sus defectos, pero más seguro que el ómnibus cuando el avión resultaba caro al contribuyente medio. Íbamos a visitar a su padre. Josecito contaba 5 años. Observaba el lago con regocijo, las balsas, las totoras, meciéndose a la espera de algo. Fascinado, decía: el azul es mi color favorito. Jamás había tenido tanta agua ante sus ojos fuera del mar. Agua por todas partes. Un agua inmensa fundida con el cielo en el horizonte para júbilo y respeto del pequeño. Vista de ventanillas abajo, estaba llena de líquidos matices y se movía con suavidad obedeciendo a un ritmo omnipresente cuyos mecanismos nos quedarían ocultos. Mamá, ¿vamos en tren o vamos flotando? Entonces yo aprovechaba su cautela para instruirlo. El Titicaca, Josecito, es el lago navegable más alto del mundo. Josecito me miraba el lago e iba captando. Debíamos transbordar en Juliaca, cruce de líneas férreas, comercio desbocado, sarta de desagües al descubierto. Ni una tajada de lago para salvarlo. Esperamos a la intemperie, Josecito helado. Orinó por ahí, oriné por ahí, devoramos nuestro fiambre con cierto entusiasmo para matar el tiempo. Un anciano de sonrisa verde de charchar coca nos ofreció té humeante en la tapa abollada del termo. El frío puneño de agosto, que cala hasta los sentimientos, nos arrebató el miedo. Éramos de pronto tan adultos, ambos. Ocupamos nuestros asientos en el vagón lujoso. No llegaba a 400 kilómetros el trayecto, pero el tren era tan lento, comentaba Josecito, que en lugar de ir parecía venir. En un tren, Josecito, caben muchísimas cosas, y él espiaba a lo lejos y se adormecía en mi regazo. Corría 1989, se habían perdido muchos mitos, empezaban a respetarse otros. A Josecito le divertía el viaje dentro del viaje que emprendimos después de su siesta en mis brazos. Nunca había visto gallinas pasajeras desparramadas entre las polleras de robustas mujeres andinas, ni conocía el ingenio para atar bártulos cuando la carencia apremia, ni sospechaba que mientras unos juegan casino o se afeitan en su compartimiento, otros cuelgan de las puertas, les falta el boleto. Gozan el vértigo con una mueca morada de frío en el rostro morado de siempre si no los bajan. A Josecito lo deslumbraban los sicuris, sus melodías de altiplano para hacerse de algunas monedas urgentes, o las mujeres de sombrero y trenzas que ofrecían al costo vistosas prendas vernáculas, o los vendedores furtivos de choclo con queso y aguados refrescos que apenas si eran poco mayores que él. Me miró con antojo, levantó las cejas a la expectativa. Yo no quería comprarle algo de dudosa procedencia. Los hábitos generan prejuicios. Volvimos a nuestros asientos. «Olvídese de choclos, panes secos», exclamó una dama boliviana asidua que a Josecito le había regalado unos cromos de barro, de entre los muchos que le llevaba a sus nietos. «Son casi las 12, ahorita llegamos a Yaviri y comemos nuestro cancacho, el plato más rico del universo». Riquísimo. Notó mi pasmo. No me diga que no ha probado.
¿Pero cómo?, pregunté, presa del pánico, arrepentida ya de viajar en pésima época. ¿Me está diciendo que el tren para en Ayaviri? Tanto como parar, pero el hecho es que nadie se queda sin su cancachito, por eso ni se preocupe. La mujer era asidua de esa ruta, cruzaba el lago desde La Paz, a veces viajaba en camioneta por Huaki, nos había contado al principio. Pero señora, Ayaviri no está en manos de Sendero. Miré a Josecito como si fuese a robármelo en ese instante. Sí, claro, pero el cancacho es sagrado, de toda la vida. Mire si no llevo años viajando desde que me casé en segundas nupcias con este paisano suyo. Fíjese que todavía lo aguanto. Lo miró de reojo y rió. Gesticulaba como persona saludable sin privaciones. No osé preguntar más. Escucharía qué razones hacían del asado en horno de barro a leña un manjar más allá del bien y del mal. El ganado de aquí es de primera por la sal de la tierra, anunció la dama boliviana con el aplomo que concede la sabiduría frente al incauto. El macerado en la uchucuta molida en batán con cerveza negra realza el sabor de la carne, esparce el picante de la jipanca, pero lo esencial es esa sal de la tierra ayavireña que enriquece los pastizales. Por eso la carne de estos animalitos es sabrosísima, no hay quien se resista. Eso sí, ha de saber, jovencita, que el cancacho lo hacen del corderito macho tierno, bien gordito. La carne de hembra, en cambio, es dura, dicen. Río de nuevo mirando de reojo al esposo. No existe en el mundo nada parecido al cancacho. Soy vieja y sé lo que le digo. Ah, se me hace agüita la boca, suspiró con menos serenidad que al comienzo. Sus pupilas bailoteaban. Menos mal que falta poquito para Ayaviri, ya entramos a Melgar, sí. Como sin Sendero, ¿qué se imagina usted? Esa gente tiene que seguir viviendo. El cancacho son ingresos. Eche pluma, a ver, un tren diario de ida más uno de regreso. Claro, siempre volé por la vida. Cordero era mi carne predilecta. 15 años atrás había paladeado cancachos, por supuesto. Que mi marido le traiga. Mejor usted no se meta si nunca ha comprado. Hay que ser un rayo, entregar la plata exacta para no quedarse sin vuelto. Es carito, la verdad, pero sirven abundante, con sus papitas guairo y sus morallas. Ya verá cómo se le derrite en el paladar, recordará toda su vida el cancachito. Revisó a Josecito de pies a cabeza, gran alimento, además, ya lo creo. Parecía un anuncio. Josecito me sonrió, adoraba los manjares. Entonces ocurrió lo indescriptible. Ayaviri estaba en manos de Sendero Luminoso. El puesto de la Guardia Civil había sido abandonado. Basurales al pie de la línea daban cuenta del estropicio. Apenas se veía gente. Algo más hacía distinto el distrito. ¿Pero qué? Era más desolado que otras franjas habitadas del altiplano. Yo había estado allí años atrás, asombrada ante la catedral barroca de San Francisco de Asís, que asociaba con localidades más grandes que aquel poblado. Sentí que temblaba toda. No sabía si obligar a mis ojos a cerrarse o seguir alerta. Se oían cosas, se leían estadísticas, se habían visto imágenes. ¿Quién no conocía a alguien que no anduviera metido en la danza o hubiese pasado por la morgue? Y no es lo mismo viajar sola que con el hijo de las entrañas. Lo tenía abrazado, Josecito lindo, casi envuelto, y mirábamos sin dejar de temblar por la ventana. Me decía: te defenderé hasta la muerte, mamá. Me lamentaba al oído haber olvidado su revólver de plástico. Los niños sabían qué significaba Sendero, qué un pasamontañas negro. Llamemos a los marcianos con el pensamiento, mamá, para que nos rescaten. Ni el maquinista podría revelar si frenó al serpentear parsimonioso los Andes abruptos, difíciles a 4.000 metros. Quizás hizo un alto 3/5 de minuto. De ventanas y puertas surgieron manos con billetes arrugados, inmundos.
Recibían con sincronía coreográfica apetitosos cancachos calientitos envueltos en periódico con noticias de acciones senderistas, entre otras. Subían chiquillos, negociaban cual flechas en los pasillos, atiborrados de pasajeros, con la saliva a punto, como el perro del experimento de Pavlov. Después saltaban del tren en marcha. Tan rápido no se perpetran las operaciones en Wall Street, ni en Frankfurt, ni entre los tigres del diamante, que son los más ágiles. El olor del asado invadía los rincones del tren verde y anaranjado por fuera, interminable, impaciente, sempiterno, por zonas pestíferas. Yo también ansiaba abrir mi paquete. El festín fue largo y silencioso. Por un buen rato éramos todos iguales. Aquel viejo sueño. Todos comíamos nuestro cancacho con las manos y las papas, las morallas. Todos nos regodeábamos golosos y alevosos, sin modales, sin expectativas, mientras la grasa del cordero nos chorreaba hasta por los codos. Radiantes nos chupábamos los dedos, nos sonreíamos como amantes platónicos, los mofletes llenos. Jamás había sentido tal complicidad con mis semejantes. No necesitábamos vernos los ojos. Mamá, qué rico, compremos más y llevémosle a mi papi. Estábamos por la raya. Reza la leyenda que allí el Inca encerró al viento. No podíamos comprar ni misca. Lo miré tan tierno y satisfecho. Pensé en su papi, futuro vegetariano. Me pregunté si aquella boliviana, saboreando su segundo cancacho, no viajaría tanto a Cusco a visitar a sus nietos por hincharse del memorable cordero. Llegamos de noche a una estación populosa, aturdida por la tardanza. Olvidé unos días la drástica existencia de Sendero Luminoso en mi país, tan azotado en aquellos tiempos desde muchos flancos, hasta que volví a abrir un periódico de Lima en un concurrido café cusqueño. En la antigua capital imperial la gente se cuidaba de hablar así nomás, era lógico. ¿Alguien te quiere hacer alguna pregunta, Teresa? Aprovecha porque creo que solamente quedan 8 minutos. Teresa, el tema de la revisión de tu novela El Copista, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay un proyecto, una propuesta de reeditar, hacer una revisión peruana, digamos? Bueno, de hecho hay una segunda edición en Colombia, en Bogotá, pero que salió en una editorial muy coyuntural cuando Perú fue país invitado ahí en el 2014. Entonces, después la editorial ha cerrado y hay por ahí ejemplares esperando que alguien los rescate. Cuando vendieron bastantes, pero luego al cerrar liquidaron a todos sus autores y ya. Entonces, hay eso por una parte. Y por otra parte hay como 3 diferentes editoriales aquí que en principio tienen deseo de hacerlo y voy a ver si en este viaje defino cuál me gusta más. Suena un poco pedante decirlo así, pero hay varios motivos que sopesar. Sí. Pero sí es verdad que digamos, muchas personas me preguntan porque hay generaciones anteriores la conocen, pero de joven muchas veces no la han visto. Al respecto sí me gustaría decir algo. Yo conozco a los editores, tanto por ejemplo de Random como de Planeta, y yo creo que no hay mucho que pensar ahí, ¿no? O sea, si hay una obra que vamos a rescatar, esta sería El Copista, ¿no? Y si no se reedita esta novela por alguna de esas dos editoriales, obviamente, al menos en mi posición, creo que se refuerza esa idea de que tengo de que algo pasa con... No porque... O quizá contigo, pero algo raro pasa en el sentido de que es
es obvio que una novela como esta tiene que ser reeditada por una de estas dos grandes editoriales. ¿Por qué? No porque sean grandes, sino porque garantizan una mejor distribución. Una distribución que obviamente no tienen independientes, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. O sea, creo que no hay mucho que pensar en ese sentido. Ojalá que Copista tenga una buena casa, ¿no? Y si no puede ser ninguna de estas dos, entonces que sea una editorial, digamos, independiente, que sea buena, ¿no? Que garantice por lo menos una esforzada distribución en ese sentido. Sí, no, yo al respecto quiero hacer mi apología de las editoriales independientes, porque tengo una excelente experiencia, ¿no?, con la biblioteca Abraham Bardelomar ahora, cuando el sello era Antares, lo que mencionó Leonidas en su introducción. Y bueno, y Ediciones Tribal, que publicó, que apostó por mi novela de 500 y pico de páginas y que hizo un trabajo impecable y que además ahora ha conseguido que la novela vaya a salir en formato de audiolibro, algo que a mi hija le parece muy cool porque va a ser una plataforma que se va a poder escuchar en el teléfono, en fin, por suscripción, etcétera. Es una manera que a mí me gusta mucho de poder llegar justamente a los lectores, en este caso serán oyentes, pero la palabra es la misma, y que implica pues una posibilidad mucho mayor, porque hay una serie de grupos de personas que no disponen del tiempo para leer y que sin embargo sí pueden escuchar mientras realizan alguna otra actividad, ¿no? Les permite concentrarse, especialmente las mujeres que somos multitasking, pero en general, ¿no? Gente que va conduciendo, que va, en fin, y también por supuesto invidentes o personas de una alfabetización precaria, pero que sí desean empaparse de literatura de manera oral, ¿no? Entonces es una apertura estupenda, creo yo, para una novela, y más todavía para una novela voluminosa, ¿no? Y uno de los argumentos que daba el editor, su entusiasmo por esa plataforma con una novela larga, era que decía, pues, si tú convives media hora, estás escuchando media hora una narración, no te familiarizas tanto como si la estás escuchando 3 horas. Es decir, cuanto más larga, si es buena y si funciona, mejor, decía él, ¿no? Y ese argumento es más bien el opuesto a lo que generalmente uno escucha, ¿no? Porque dicen, uy, pero ¿por qué no escribes novelas un poquito más cortas? O cosas así, ¿no? Entonces es como una vuelta de tuerca a volver a creer en eso, en la novela de largo aliento, ¿no? En la narración, digamos, más donde uno se tira a la piscina y no piensa más, ¿no? No se deja inhibir por números de páginas y cantidades, ¿no? Era eso. Sí. Buenas tardes. Yo he leído que tú también haces labor de traducción, pero no he podido leer ningún texto literario traducido. No sé si se distribuyen acá. Y bueno, quería que nos cuentes un poco sobre tu trabajo como traductora, cómo se vincula con tu trabajo como escritora. Sí, se vincula muy bien porque es precisamente, en eso hizo hincapié Leonidas al comienzo, que es algo que me agarró mucho, ¿no? En el trabajo siempre con la palabra, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, de poder alternar las dos actividades, ¿no? Al traducir es decir, yo si escribo soy responsable de lo que escribo y en esa medida puedo hacer lo que me dé la gana, digamos, ¿no? Pero si traduzco ya soy responsable por el autor al que estoy traduciendo. Entonces ese respeto que merece esa obra implica una dedicación
muy atenta, muy seria y muy precisa al texto y al equivalente en la lengua a la que se traduce, ¿no? En este caso el castellano. Entonces, ahí es un excelente ejercicio, en otras palabras, para seguir, digamos, puliendo el estilo, por así decir. Eso no quita que claro, también haya variedad de registros, ¿no? He traducido, por ejemplo, un libro de humor que me divirtió mucho hacerlo, pero que también me costó mucho, ¿no? Porque los juegos de palabras, todo eso es más difícil, pues, de traducir. Y he traducido diferentes géneros, ¿no? Poesía también, ensayo literario, haikus y narrativa, ¿no? Y de diferentes lenguas, entonces eso también enriquece porque cada lengua tiene forma de expresar todo, es un universo aparte casi, y se trata de eso, de trasladar al otro universo. Pero aquí en el Perú sí se consigue, se tendría que conseguir de todas maneras el libro Testimonio de Liliane Köpke, que también traduje, Cuando caí del cielo, que es la experiencia de esta única sobreviviente de aquel accidente de los años 70 que hubo de aviación, un avión lanza en la selva, que estuvo 11 días allí. Es un libro precioso porque no solamente cuenta esa supervivencia absolutamente extrema, ¿no? Sino, por ejemplo, toda la travesía que hizo el padre para llegar al Perú, mucho antes, ¿no? Es un libro fascinante también. Y los otros libros, bueno, son editoriales españolas. Hay un ensayo sobre Gamaliel Churata, que sí se publicó aquí, el Centro Cornejo Polar, un escritor suizo, que también traduje, y el resto, que es ficción. Algunas he visto que están en librerías, en la librería Sur, en el Rey, en fin, hay algunas. Es cuestión de que las pidan. Las librerías van pidiendo lo que los clientes quieren leer, ¿no? Sí. Un cuento me emocionó, porque soy cueneña. Ah, mira. Me hiciste bajar nuevamente a comer cangache. Me emocionaste cuando hablabas de los ferrocarriles. Me hiciste pensar además cómo al escribir los textos regionales pueden universalizarse. Lo más grandioso de todos los escritores, casi de todos los escritores, los narradores, es volver a sus raíces y escribir sobre esos que ven. O sea, tú no has nacido en Puno, pero eres del sur. Y eres arequipeña, eres de la República Independiente de Arequipa. Trabajaron muy bien el texto. Y ese texto se ha universalizado y puede leer con emoción cualquier persona. El lenguaje es sencillo, muy llegadero para las grandes mayorías. Yo me siento muy identificada con tu cuento, como con algún texto de otro escritor de cualquier país que escribe sobre lo suyo, porque en las últimas generaciones se dice no escribir sobre lo regional, porque están viviendo una etapa postmoderna, porque están viviendo otro momento lejos de su realidad. En cambio, lo tuyo es maravilloso. Muchas gracias por este cuento, Teresa. Quiero mucho a tu papá, además. Muchas gracias, sí. Aprovecho de invitar entonces para mañana a las 12 del mediodía en el Centro Cultural de la Universidad Católica en San Isidro, Camino Real 1075. Habrá una presentación de dos libros de él, uno también publicado por la Biblioteca Abraham Valdelomar, Aracné Elogio de la Danza, y una antología voluminosa de su obra poética que acaba de salir en Madrid, nuestro inventario permanente. Así que los invito cordialmente, allí será más fácil el tema de acceder hasta el y bueno, sí. Muchas gracias por lo que has dicho del cuento. Sí, me faltó decir que la expo, para quienes no lo recuerden, la de Milán del 2015, bueno, el tema era la nutrición, ¿no? También ese era un aspecto para el cuento, sí. Y la mención a la maestra también. Sí.
Claro, también le fuimos, sí. Yo estuve en Ácora, fui jurado de un concurso muy especial de folclore, paralelo al oficial para el turismo, digamos, ¿no? En el año 89, 88, 89, sí. Sí, soy gran adoradora de esas zonas. Sí. Bueno, creo que ya hemos cumplido con no pasarnos de la hora, porque hay luego otra presentación a la que también con Giovanna Minardi, que me hace el honor de estar aquí, que ella hizo una de las primeras antologías de cuentos de mujeres, ¿no? Cuentas que también merecería una revisión. Actualización. Sí, y bueno, muchas gracias de nuevo.